que no se había vivido prácticamente desde hace décadas, muchas décadas. Forbes también nos dice que Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de reformas constitucionales el 5 de febrero. Y este es el antecedente, o este es el prólogo al asunto que trataremos hoy. Las reformas que presentará el presidente incluirán pensiones, salario mínimo, sistema electoral y la reforma al Poder Judicial. Financiero mundial. La gente que cree que las finanzas son más importantes que la economía, dice que el incrementar salarios constituye una causa suficiente para que se incremente la inflación. Y no es así, porque muchos economistas han demostrado exactamente lo contrario. Pues bien, será reforma constitucional y seguramente estará en el 123 constitucional el que el salario no solamente deba ser, como ya lo dice la Constitución y la ley, remunerador, es decir, suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia, sino también que ningún incremento salarial deba estar ligado a la inflación, sino deba ser mayor, superior a la inflación. Por otro lado, el sistema electoral ya trató de ser reformado del modo en que lo hemos venido anunciando, es decir, la reforma al Instituto Federal Electoral y hacer que nuestros procesos no le quiten, no le roben tanto dinero al Estado, no le roben tanto dinero a los mexicanos. Reducir también el número de funcionarios y hacer eficiente el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, aquel del que hablaban los talibanes, enemigos de este gobierno, de que era no solo el garante de la democracia, según ellos, sino el equivalente, el sinónimo de democracia. Y por otro lado, el Poder Judicial, que es y se ha constituido en traba, en obstáculo para que en verdad se haga justicia. Durante muchos años manteniendo o garantizando la impunidad a delincuentes de toda laya y luego impidiendo que las reformas, aquellas que son patrióticas, aquellas que tienden a mejorar o a solidificar la soberanía nacional y otras que se dan en interés colectivo, en interés general, sean detenidas o tachadas de inconstitucionales por razones meramente formales y, en ningún caso, de fondo. Nos quedamos con la reforma a las pensiones. Y esto es el asunto del que voy a tratar hoy principalmente. El economista nos habla de que AMLO plantea profunda reforma a las pensiones. Los jubilados recibirán lo mismo que en su último empleo. ¿Y cuál es la situación? Pues la situación es que hoy una persona que se jubila no recibe el salario del último empleo, el último salario que percibió. Si nosotros consideramos que de por sí los salarios son bajos, que durante mucho tiempo el gobierno y las entidades privadas, las cámaras, se negaron a incrementar los salarios y los salarios perdían una capacidad de compra enorme durante los años 80, 90 y en adelante, si somos conscientes de ello, nos daremos cuenta de que la persona que se jubila con el salario de su último trabajo normalmente percibe un salario bajo. Ahora imaginemos que desde 1997 nadie se jubila, o quien empezó a trabajar después de esa fecha, se jubila con su último salario, sino con una mísera pensión que le paga una entidad privada. ¿Cómo es que todo esto fue posible? ¿Cómo es que el sistema de pensiones de México fue destruido? ¿Cómo es que cantidad de trabajadores que laboraron durante décadas y entregaron su esfuerzo a México para construirlo, hoy no puedan ganar ni lo indispensable para vivir, para comer? ¿Cómo es que a pesar de todo eso, todavía cantidad de opositores al actual gobierno y de gente inconsciente e insensible
se manifestaba en contra de las ayudas que el gobierno da de forma creciente a las personas mayores, a los ancianos. ¿Cómo es así? Bueno, esto tiene una historia. La historia empieza con el autor de todo este desastre, que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León, cuya fotografía aparece aquí, para que quienes no lo conocieron o no tenían la edad suficiente como gobernaba, lo conozcan y sepan quién es el autor de sus desgracias y aquel que abocó, sobre todo a los jóvenes que empiezan a trabajar, al desastre no solamente de salarios bajísimos, sino de percibir una pensión miserable. Ernesto Zedillo, montado en la ola neoliberal, en la ola del liberalismo que se expresaba desde Margaret Thatcher en la destrucción del Estado y de toda la protección social y de todo aquello que utilizaba el Estado en infraestructura o en recursos para favorecer al pueblo y sobre todo a los más pobres, decidió que al Estado le costaban muy caras las pensiones, que eran un lastre y que ellos, que son genios, veían al futuro y hacían prospectiva y se daban cuenta, después de sesudos cálculos actuariales, de que el dinero no alcanzaría para pensionar a todos aquellos que se negaban a morir. Porque para estos gobiernos y para esos sistemas y esos modos de pensamiento, el problema es que la gente vive demasiado. El problema también es que nacen muchos. El problema es que hay muchos pobres y solucionar el problema es acabar con los pobres o hacer que otros se encarguen de los pobres, porque el Estado se debe encargar solamente de una pequeña élite o de un pequeño grupo plutocrático que es socio de los políticos. Utilizar el dinero público y aquello que es de todos para favorecer a unos cuantos, pero sobre todo, no darle nunca lo público al público. No utilizar los recursos públicos para el pueblo. Esa es la norma de estos individuos. Ernesto Zedillo en 1997 hizo una reforma a las pensiones. Reformó las leyes y decidió que los organismos que se dedicaban a la seguridad social lo hicieran como el Seguro Social solamente respecto de los servicios médicos. Servicios médicos que los gobiernos que le siguieron fueron concesionando, fueron subrogando, que así se dice, a particulares, de modo que el Instituto Mexicano del Seguro Social se convirtiera en la práctica en una entidad privada. Se quejaba la gente de los pésimos servicios o de los nulos servicios, pues allí estaban los particulares dando malos servicios, porque su misión no es la de servir, sino la de servirse y conseguir ganancias. A fin de cuentas, lo suyo es lucrar y no está mal. Lo malo es que quieren lucrar en exceso. Lo malo es que quieren lucrar sin medida y sin respeto al derecho y a los demás. Y lo peor es que el gobierno les da entrada en lugares donde debe regir el pensamiento y la convicción de que lo importante es el servicio, no la utilidad, no el beneficio y no el lucro. Por eso existe el Estado y las instituciones públicas, para eso. Pero después Calderón se encargaría también de reformar al ISSSTE, que es, a fin de cuentas, la institución de seguridad social para los trabajadores del Estado. Primero les tocó a los particulares, a los trabajadores del sector privado. Y el diario El País decía, ya hacía un tiempo, en 1996, esta noticia que saco de la hemeroteca, el 18 de abril de 1996, el diario El País decía, México apuesta por privatizar las pensiones. ¿Y cuál era el argumento de Ernesto Zedillo? Animar la economía. Vaya que los neoliberales animaban mucho la economía, la suya y la de sus compadres. Los mexicanos no ahorran. Desde que el 20 de diciembre de 1994 se le desplomara la economía encima, el presidente Ernesto Zedillo señaló al escuálido ahorro interno, uno de los más bajos de Latinoamérica,
y que se sitúa alrededor del 14% del Producto Interior Bruto PIB, como el gran culpable del descalabro. Falta de ahorro. ¿Cómo va a ahorrar quien solamente gana lo necesario para subsistir? Es un absurdo. Le exigen todavía al pueblo mexicano que ahorre cuando gana solamente para sobrevivir. Una vez identificado el enemigo, el Ejecutivo mexicano concentra ahora todos sus esfuerzos en un nuevo programa de privatización de los fondos de pensiones. Esto lo decía en 96, en 97 consumó el desastre. Y estos son los dos regímenes que están vigentes en México para todos aquellos que tengan duda o que no sepan exactamente qué les toca, dónde les toca y de qué modo la reforma de 1997 afectó a los pensionados. El régimen de 1973 aplica para todas aquellas personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, fecha en que entró en vigor la reforma sedillista sobre las pensiones. Antes del 1 de julio de 1997, el régimen es el de la percepción de la pensión pública más las afores. En el régimen de 1997, es decir, aquellas personas que empezaron a trabajar con posterioridad a esta fecha, el 1 de julio de 97, rige que el sistema de 1997 que les priva de las pensiones públicas y les somete únicamente a lo que las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como Afore, les quieran dar. Y digo les quieran dar porque no hay norma ni quien regule las tropelías de estos. Porque si bien existe un organismo que se llama CONSAR, más de lo mismo respecto de todos los organismos parásitos del gobierno, que no son de él, que viven autónomos a él, que son subsidiados y financiados por él, y que estando afuera o estando adentro, no cumplen con sus obligaciones y permiten los abusos a los trabajadores. Aclarado este punto, los trabajadores del régimen de 1973 tienen el derecho de recibir una pensión por parte del IMSS, además de tener una cuenta en una administración de fondos para el retiro. Por su parte, los trabajadores bajo el régimen de 1997 solo tienen acceso a la cuenta de Afore, como ya lo dije. Y el país, nuevamente, en esta noticia, 25 años de Afores. Esto, después de 1997, contarán ustedes 25 años y este era el resultado. Bajas pensiones, retiros y poco ahorro de los trabajadores. El sistema de ahorro para el retiro pasó de un esquema de pensión definida a uno de cuentas individuales dependientes del trabajador. Se privatizaron las pensiones. El gran ahorro de las pensiones, jugosísimo, que verán ahora quién lo desea, quién se muere por tener eso. Aquí en México todos, porque al banco y a los administradores de estas pensiones les han tocado jugosísimas comisiones y administrar enormes cantidades. Era deseable, el gobierno no lo administra. Esos recursos que pudieran emplearse en asuntos públicos están en manos privadas. No benefician a nadie, no benefician a la nación y jubilarse con el 100% del último salario, se pregunta, ¿es posible con las Afores actuales? Y se responde, los primeros trabajadores retirados con un Afore lo hacen con un 20 o un 30% de su último sueldo. De ese tamaño es el desastre que se ha operado por decisión de Zedillo, por decisión de su camarilla, por la ideología salvaje neoliberal y por la corrupción y el desprecio al pueblo, se ha operado en los bolsillos de los trabajadores mexicanos, de los jubilados, que para colmo de males carecen ya de fuerza para volver a trabajar, o no debieran trabajar si tuviéramos sentido humano esencial, fundamental, que no tienen estos, porque carecen de humanidad, de empatía más elemental. Son unos sociópatas, son unos narcisistas, unos enloquecidos, que advierten, argumentan con cantidad de cifras y de conceptos farragosos, estúpidos y falsos,
con tal de no darle al pueblo lo que le corresponde y con tal de favorecer, como siempre, a un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo está conformado, en este caso, por quienes administran las Afores. Nos dice este individuo impresentable, que lleva por nombre Bernardo González, que las Afores están acomodando su modelo de negocio para enfrentar la disminución de las comisiones. Hace un año, después de la pandemia, empezaron a reducirse, o más bien antes, enfrentaron una reducción en las comisiones que los bancos administradores de Afores o las administradoras de Afores que no son bancos percibían. Percibían enormes comisiones, así como cobran comisiones al ahorrador, al usuario de los servicios bancarios, que no se cobra en ningún lugar del mundo y que no sé quién lo detendrá, y que cada vez que se tratan de desmontar o reducir a una cantidad, a un porcentaje justo, ponen el grito en el cielo, estos diciéndose robados y asaltados, porque reducen su botín un tanto. Pues ahora Bernardo González, que es presidente de la asociación de ese sector, dice que, ni modo, no solamente el mercado, el sacrosanto mercado, la mano invisible de la de Adam Smith, aquella en la que ellos creen y confían, les ha perjudicado reduciendo comisiones, sino que por fin la CONSAR hizo una reducción en esta voracidad o a esta voracidad y redujo un poco las comisiones. Bernardo González está preocupado, sus agremiados también, y dicen que ahora van a tener que acomodar, así lo dicen, acomodar su modelo de negocio. Vaya usted a saber qué demonios es eso de acomodar un modelo de negocio. Aunque yo intuyo que acomodar el modelo en el negocio es hacer algo para seguir ganando lo mismo y seguir haciendo perder a los ahorradores, a los trabajadores mexicanos, como siempre. El aumento de aportaciones para las jubilaciones por los empleadores compensará las pérdidas. Ya se frota las manos, porque entre mejor le va al país y más trabajadores hay, y más ahorros hay, más dinero va a pasar a manos de ellos para que, entre comillas, lo administren. Es decir, lo utilicen, lo presten y saquen jugosos rendimientos a este dinero. En ese asunto tan críptico, tan raro y hasta esotérico, de que el dinero genera dinero. Asunto que deberemos replantearnos una y otra vez y que deberá estudiarse a fondo. Porque lo que genera es una clase parasitaria que sin trabajar exprime el dinero de otros y le saca grandes frutos. Expansión por eso nos dice que el tope a las comisiones de las Afores impactará tu ahorro para el retiro, porque Bernardo González no está dispuesto ni sus agremiados a reducir en nada lo que ganan, pero ya se les va ocurriendo poner a gritar, a escribir, a platicar a todos sus paniaguados, a todos estos sinvergüenzas que utilizan los medios de comunicación para decir mentiras, para defender a aquellos que tienen privilegios y para atacar a los que carecen o han carecido de derechos hasta que llegó este presidente a defenderlos. El tope a las comisiones de las Afores impactará tu ahorro para el retiro. Esta tontería, este casi oxímoron, esta trampa que no tiene nada de lógico. Porque si yo gano menos en comisiones, tú ganas menos con tus ahorros. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si a fin de cuentas el dinero que está depositado genera un rendimiento creciente por los grandes intereses que cobran, prestando tu dinero a distintas personas y aún el que no existe. Eso debería generar al trabajador una parte creciente de esta cantidad de intereses que se cobran. Pues no, les pagan poco por intereses. Y tu cuenta individual crece muy poco y muchas veces disminuye. Pero los bancos, por otro lado, cobran comisiones que dicen que cobran por administrar ese dinero, además de que le ganan en intereses, le ganan quitándote dinero a ti por comisiones. Por eso dicen que aunque ellos van a ganar mucho más,
tú vas a ganar menos. ¿Se entiende, no? Está lógico, es lógico y está claro. El hecho de que las comisiones tengan un límite parece, en principio, una buena noticia para los trabajadores. El problema es que esta disminución puede afectar su ahorro. ¿Y por qué habría de afectar su ahorro? Pues nos lo dice aquí Expansión. Lo bueno es que al final de cuentas, se ejerce una presión sobre las organizaciones, fíjense, y las obligan a buscar, así les llaman, eficiencias. Eficiencias significa hacerte ganar menos a ti, para ser eficientes. Como los patrones cuando quieren ser eficientes y dicen, ¿cómo ser eficiente? Ya sé, disminuyendo los salarios de los trabajadores. No produciendo más, mejor, sustituyendo algunas máquinas. No. Reduciendo los salarios de los trabajadores. Pues así cuando los administradores de Afores deciden ser eficientes, entre comillas, lo son disminuyendo lo que ganan los ahorradores. Siempre se puede mejorar, claro, siempre se le puede pagar menos a los trabajadores. Y otra palabreja neoliberal o de esta jerga neoempresarial, corporativa, gerencial, de estas que han venido a complicar y a estupidizar a la gente y han dado paso al otro lenguaje, el neolenguaje orwelliano ese que hablan los tontos. El negocio, cuando tienes menores ingresos, si son planeados es más fácil, si son abruptos son complejos, consideró, cómo no, el experto en pensiones y retiro, Moisés Pérez Peñalosa. Moisés Pérez Peñalosa es de aquella casta que se llama de expertos. El liberalismo moderno trajo o dio a luz a esta casta, a este grupejo, a este grupito de individuos que se llaman expertos y que hablan de todo. Moisés es experto en retiro. Le voy a pedir que se retire. Sin embargo, tener mejores y menores ingresos por este concepto limita la capacidad de las Afores de invertir en tecnología, seguridad, gestión de patrimonio, analistas de mercado y traders. Así, en todo eso deben invertir los pobres bancos, las pobres administradoras de Afores. ¿Cómo le van a hacer si les reducen las comisiones con las que pagaban esto? No importa que ganen enormes fortunas prestando tu dinero en intereses enormes. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tarjeta de crédito, eres a la vez ahorrador con ellos de tu Afore y tienes tu tarjeta de crédito, te quiero preguntar, y si tienes curiosidad, que revises cuánto te dan por tener tu ahorro y cuánto te cobran si te atrasas en tu tarjeta, o cuánto te cobran por la hipoteca de tu casa, o cuánto te cobran por un préstamo. ¿Verdad que son cantidades enormemente superiores a las que te dan por el ahorro? Pues además, en ambos casos, te cobran comisiones. Se les reducen un poco. Están muy preocupados y te lo dice Moisés. Sin embargo, tener menores ingresos, ya les dije, no van a poder gastar en lo que tienen que gastar. Por ejemplo, los trabajadores mexicanos han pedido a quienes administran sus ahorros que contraten una cosa que se llama trader. Nadie sabe qué es eso, pero te lo cobran, seguro que te lo cobran. Y además tienen que tener analistas de mercado, no sé para qué, si a fin de cuentas te pagan poco y ellos invierten en lo que les deja mucho, que es prestar a intereses elevadísimos. Las Afores, sin embargo, tener menores ingresos, etcétera, las Afores podrían reducir su gasto en lo que es importante, como en tecnología, en servicios, en capital humano, así le llaman también, los seres humanos ya también somos capital, en tener mejor gente para el proceso de inversión, otra esotérica palabra que encierra un sentido que no podemos desentrañar los seres humanos comunes y corrientes, normales, los que hablamos castellano. Tener mejor gente para el proceso de inversión, consideró Carlos Ramírez. Este es otro experto, pero además es el enemigo en casa, extitular de la CONSAR, como un extitular de la CONSAR, es decir, que estuvo en el organismo que se supone defiende a los usuarios de los servicios financieros, o en este caso
a los ahorradores, porque la Conducef es otra cosa, a los ahorradores de Afores, y que tiene que poner orden en el mercado o tiene que poner orden en este asunto de administración. El señor, como pueden ustedes ver, declara a favor de las propias administradores o de las propias administradoras de los ahorros de los trabajadores. No creo que antes haya sido distinta su forma de pensar cuando era titular de la CONSAR. La iglesia en manos de Lutero, decían antes. Esto es la prueba de que estos organismos que se dedican a regular tienen los dados cargados y saben bien a quién beneficiar, y no es a los trabajadores. El exfuncionario añadió que es posible que las Afores, con menos personal, decidan, es posible, hacer inversiones más conservadoras, así son, muy conservadores, con cero costo, es decir, a conservar el dinero y las ganancias que han percibido. Como los CETES, en lugar de buscar inversiones más atractivas, redituables y con mayor retorno en el largo plazo. Esto provocará un efecto negativo en el largo plazo. ¿Y a quién va a perjudicar? Ya sabemos, a ellos no, a los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Y entonces, como tienes que contratar menos gente porque te dan menos comisiones, entonces ya no hay traders ni expertos en el mercado y entonces van a invertir en cosas regularzonas allí como los CETES y no en esos instrumentos piratescos en los que se gana el 50, el 80 o más, no sé. Tal vez quieran invertir en asuntos ilegales, tal vez quieran mezclarlo con el lavado de dinero que hacen muchas instituciones bancarias a nivel mundial diciendo que no, que todo es compliance, que todo son normas éticas y que todo está perfectamente regulado por individuos como este, el que vimos, que habla a favor de ellos. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que lleva el nombre del ex, ya ahora difunto, fundador de Bancomer, y que sufrió la expropiación bancaria y luego el que no le quisieran volver a vender el banco que fuera suyo, cuando Salinas decidiera volver a privatizar los bancos entre Salinas y Zedillo. Manuel Espinosa Iglesias. Hay una fundación que lleva su nombre y que tengo entendido que él constituyó. Esta fundación se dedica a hacer análisis económicos, financieros, y en este caso nos proporciona en internet este análisis sobre el asunto de las pensiones. El gobierno de López Obrador mandó la semana pasada una propuesta al Congreso para modificar el régimen de pensiones. Pese a algunos puntos criticables, la iniciativa en conjunto, lo dice el Centro Espinosa Iglesias, representa un paso en la dirección correcta hacia mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores privados del país. No lo dice este gobierno comunista. Tan es así que cuando el gobierno la dio a conocer hace un par de meses, obtuvo el apoyo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro y del sector privado, que no hay borracho que coma lumbre. No obstante, en la versión final se incluyó un punto que no se había acordado anteriormente: topar las comisiones que pueden cobrar las Afore. ¡Terror! Como era de esperarse, esto ha desatado una ola de críticas por parte de la industria. Así le dicen ahora. Es una industria, sí señor. Quiero manifestar que en principio yo no estoy de acuerdo con el control de precios. Claro, ¿cómo va a estar de acuerdo con el control de precios? Pero no con el control de precios. Veamos con qué está de acuerdo. Mi preferencia es sin duda que el mercado se encargue de ajustar excesos corporativos. Ya sabemos todos nosotros que el sacrosanto mercado y la mano invisible de Adam Smith regulan todo. Y que el mercado se autorregula. A veces se pone nervioso, así lo dicen. Sufre, llora, berrea, se enoja, porque el mercado es casi un ser humano. Se encargue de ajustar excesos corporativos a través de la competencia. Y yo me pregunto, este individuo, ante la evidencia de que esto no ha sucedido, ¿cómo es posible, como otros tontos, que siga creyendo que el mercado y que los excesos corporativos se regulan solos? Cuando todos los excesos corporativos están desatados en el mundo y no los regula nadie. Sin embargo, no siempre se genera la suficiente presión competitiva
nuevo lenguaje gerencial, todos están enloquecidos con estas palabras estúpidas. Para detonar, fíjense nada más, no siempre se genera la suficiente presión competitiva para detonar los cambios necesarios. ¡Qué bárbaro! Cervantino este señor. ¡Qué lenguaje! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Se entendió el tonto? Ni se entiende él. Nosotros menos. Esto parece suceder con las 10 Afore que operan en México. ¿Esto qué? Que no se genera la suficiente presión competitiva para detonar cambios. Y el cambio detona, como la dinamita. Prueba de ello es que sus comisiones son mucho más elevadas, o sea, ya no entendí nada, a las de los fondos similares en otros países. Miren ustedes, mientras que en Estados Unidos los fondos para el retiro cobran en promedio 0.45%, en Colombia 0.62% y en Chile 0.54%, en México el porcentaje asciende nada más a 0.92%. El doble de todos estos fondos de inversión, los cuales, está mal escrito, pueden servir como otro punto de referencia, cobran mucho menos. No entendí nada, no sabe escribir. La propuesta del gobierno es limitar el monto que pueden cobrar las Afore a 0.54. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que ha estado sucediendo, que ha estado aconteciendo? Han cobrado una comisión del doble de la que se cobra en Estados Unidos. Nada más dense cuenta. Y prácticamente del doble de la que se cobra en Chile y de un 80% más de la que se cobra en Colombia. Entonces, ahora pretenden bajarles a 0.54 y ya están viendo que se quedan sin traders, sin expertos, como Moisés, sin toda esta gente, y entonces van a tener que invertir tu dinero en cosas que dejen poco dinero para después decirte, pues es que por culpa de tu presión a tu gobierno comunista que está viendo por destruir esta gran industria de la administración de fondos de pensión, que es muy competitiva y que tiene todas estas cosas que no entiendo, por tu culpa. Ahora el gobierno nos quiere bajar y nos bajará las comisiones que estamos ganando para que sean iguales a Estados Unidos. No, señor, nosotros sufrimos más y te damos mejores servicios, merecemos cobrar más comisiones. Ahora, trágate tú esta, porque de todos modos te toca a ti. A ti vas a percibir menos, nosotros no. Nosotros seguiremos ganando lo mismo. El beneficio para los trabajadores de un ajuste así será enorme, claro, ya también nos lo dice la Fundación Espinosa Iglesias. Es decir, las Afore manejan la friolera de 6 billones de pesos, nada más. 280,000 millones de dólares. Imagínense de qué estamos hablando. Una disminución de 0.38%, son casi todas las reservas que tiene México, implicará, o más que las reservas que tiene México actualmente, implicará un ahorro de más de 1,000 millones de dólares al año para los trabajadores. ¿Los van a beneficiar con ese ahorro? Tengan por seguro que no. En términos de rendimiento, obtener 0.38% adicional al año significa una pensión 8% mayor después de 20 años de cotización, un incremento nada despreciable. ¿Qué significa esto? Que la reforma que está presentando el presidente de la República, que entre otras cosas regula este mercado salvaje y arbitrario donde ha regido el caos, y la voluntad, como ya vemos, de los propios administradores de Afores, incluye, entre otras cosas, el disminuir comisiones. Y si tú eres estricto y exiges que así sea, y se aplique esta disminución, entonces ese dinero ya no lo perderá el trabajador y se le tendrá que reembolsar. Ahora veremos cómo nos castigan con el asunto de los intereses para cobrarse la pérdida de comisiones, como ya nos lo viene advirtiendo Bernardo González. Lo cierto es que las Afore operan en un negocio de economías de escala. Como las comisiones que cobran se basan en un porcentaje de los recursos manejados, entre más dinero administran, mayores son sus ingresos. Por otro lado, sus gastos no crecen en proporción con sus ingresos. Son en gran medida fijos, sueldos, rentas, gastos regulatorios, etc., por lo que debe existir margen para ajustar sus precios conforme crecen los recursos que administran. Es decir, la Fundación Espinosa Iglesias, que pertenece al sector privado y que no es sospechosa de comunismo, nos dice que esta reforma favorece conveniente y correctamente a los trabajadores
y que como la economía está creciendo y se incorporarán y se han incorporado más ahorradores trabajadores, y se trata de una economía de escala, entonces las AFORE, los administradores, crecerán naturalmente en ingresos y esto rebasará por mucho la pérdida que tienen en la disminución de comisiones. Y dice otra cosa más contra lo que dicen los anteriores, que los costos de operación no se incrementan sustancialmente. Por tanto, los lloriqueos de aquellos, el artículo de expansión, el lloriqueo de Bernardo González y todo eso no tiene ni pies ni cabeza. El economista, para que te informe cómo gastan las AFORES la comisión que te cobran. Y nos dice el economista en qué usan las AFORES los recursos, el dinero que les pagas a las AFORES porque administren tu cuenta de ahorro para el retiro, en donde se contempla la inversión de ese dinero para que te genere rendimientos, más valiera ponerlo debajo del colchón, se utiliza para diversas cuestiones, entre ellas pagos, esa otra palabra que utilizan al por mayor, a diestra y siniestra, los ignorantazos, los temas, como Xóchitl Gálvez, para la que todo es tema. Para estos también, por temas operativos, costos regulatorios y también de ahí resultan las utilidades de la administradora, es decir, ganancias por este trabajo. De los 28.497 millones de pesos que las operadoras de pensiones captaron por ingresos por concepto de comisiones, destinaron 15.085 millones de pesos para asumir costos de operación, de los cuales, eso es lo que ellos dicen, habrá que creerles, de los cuales 6.750 pesos se gastaban en afiliación y traspaso de trabajadores, es decir, para cuestiones comerciales, de promoción, pagos para agentes y comisiones para la atracción de trabajadores. Entre otras cosas, nos está diciendo que le quita dinero al trabajador ahorrador mexicano para promocionarse, es decir, para ganar más clientes y ganarle clientes a las otras AFORE. Es decir, estás pagando su publicidad, estás pagando el que se favorezca en el mercado, estás pagando muchas cosas que no te favorecen a ti, pero te las cobran a ti, cuando debieran ser para darte servicios a ti. Entonces, concluimos que las comisiones se están utilizando para favorecer más a las administradoras de las pensiones. Y para que ustedes se den cuenta de que esto es así, es decir, de que el trabajador percibe menos y las administradoras de fondos de pensiones perciben más, y de que el gobierno permite esto y de que la CONSAR lo ha permitido durante mucho tiempo, es que el Universal da fe de que las AFORES disparan 250% sus ganancias en el primer semestre del año pasado. Aún no se recuperan del tope a comisiones. ¿Qué sería si se recuperaran del tope a comisiones? Y todavía defienden percibir comisiones del doble de las que se percibe o perciben sus equivalentes en el gobierno, o digo, en Estados Unidos. 250% las ganancias de las AFORES en el primer semestre del año pasado. Y Axis Negocios nos dice este sábado 13 de enero de 2024, las AFORES prevén 11 billones de pesos en activo en 2032. Piden más proyectos para invertir porque les sobra muchísimo, pero muchísimo dinero. Pero esos proyectos son proyectos de infraestructura para el país. ¿Esos proyectos son proyectos que favorezcan a la población en general? No, son los más lucrativos, siempre los más lucrativos. Y los más lucrativos son los de los préstamos que ya sabemos, sobre todo aquellos a particulares, por los que se cobran cantidades muy grandes de intereses. Pero también aquellos asuntos muy, entre comillas, conservadores. Porque arriesgar el capital, arriesgarse a perderlo y ser responsable y después reponerlo, no. Los riesgos los corren siempre los ahorradores y nunca las instituciones que se dicen de crédito y que tendrían como función que la economía progresara, favorecerla, expandirla, extenderla, prestando dinero a aquello que verdaderamente genera efectiva riqueza.
no es así. Pero prevén tener 11 billones de pesos en activos en 2032, nada más. Y ya vieron ustedes que el primer semestre del año pasado acumularon 250% de ganancias más. Vaya que las cosas les van muy bien y luego viene el lloriqueo de que vivimos en el comunismo y de que a la iniciativa privada le va muy mal y de que les quieren conculcar y expropiar sus bienes y sus derechos adquiridos bajo, digamos, la forma de privilegios en los gobiernos anteriores que les permitían, por ejemplo, a las Afore, y siguen permitiendo porque todavía no hay reforma, cobrar comisiones al doble de las administradoras en los Estados Unidos o de otros países del mundo. La jornada nos dice que los bancos, esos otros pobres a los que les va muy mal en México, porque la economía está muy mal, ya saben ustedes, esto es un desastre, no ha habido peor gobierno. Monto histórico de ganancias de bancos. Este sábado 13 de enero de 2024 se reporta un monto histórico de ganancias de los bancos en octubre, porque hacen corte al tercer trimestre del año pasado. Suman 227.993 millones de pesos. Los 6 bancos de importancia sistémica, que son BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Scotiabank, obtuvieron ganancias conjuntas por 167.784 millones de pesos, es decir, concentran 73.5% del total. No les va mal a los bancos y muchos de ellos administran afores. El economista nos dice que los bancos ganaron 248.023 millones de pesos y esta ya es una actualización a noviembre del 2023, no la anterior que estaba cerrada al tercer trimestre del año 2023. Pues bien, ganaron 248.023 millones de pesos a noviembre del 2023. No les fue nada mal. Eso no lo puede decir cantidad de gente que vive a duras penas al día. Y aquí ven ustedes la gráfica, crecimiento general, los resultados de la banca y atención, obedecen a que la economía está creciendo. ¿En qué quedamos? La economía no está creciendo, ¿verdad? Dicen que no. Tanto en la demanda interna como en la externa, así como en las inversiones, lo que deriva en un círculo virtuoso. ¿Por qué le va bien a la banca? Bueno, porque cobra comisiones altísimas, porque presta a intereses muy altos, pero también porque la economía está muy bien y les conviene estar en México. Por tanto, hay que negociar con fuerza que reduzcan sus privilegios, porque de por sí ganarán mucho, ya están ganando mucho y seguirán ganando mucho. Lo que pasa es que la voracidad no tiene límites y cuando ya estás alojado en el paraíso, aunque sea injustamente, desalojarte no es de tu agrado. Sobre todo para estos voraces, estos ambiciosos cuyo Dios es el dinero y que tienen en la acumulación sin límites su modo de vida, porque vivir para ellos es acumular bienes materiales. Y esos son los modelos de muchos jóvenes, de mucha gente. Y seguimos adelante con esto. Quiero explicarles esta nota. El outsourcing daña la pensión del trabajador y la salud financiera del IMSS. Esto se decía el 25 de noviembre de 2020. Quiero hacer una explicación breve y espero se me entienda y que sea suficientemente gráfica y sencilla. El outsourcing es un sistema de subcontratación que nació en los Estados Unidos, que fue importado por México sobre todo en los años 90 y que permitieron los gobiernos neoliberales. Se trata de que quien es el patrón de un trabajador no lo sea más. Aunque realmente lo sea y se favorezca del trabajo de esa persona, de ese trabajador, le falle ese trabajador y lo traicione y le diga, soy tu patrón, pero no. Es decir, te doy las órdenes, pero otro es el que te paga el salario y las prestaciones, otro es el que te inscribe en el Seguro Social, con otro te entenderás si tienes que demandar, y yo no tengo ninguna responsabilidad. Si tienes un sindicato y perteneces a él y ese sindicato tiene un contrato colectivo con esta empresa,
No lo tiene conmigo, lo tiene con tu patrón, que no soy yo. Y si quieres estallar una huelga, la vas a estallar a la calle. Y si me demandas y me ganas, o le ganas a tu patrón, él te pagará, no yo. Y mis activos y mis bienes y mi patrimonio no están involucrados en esto. Pero por cuanto hace al grado de riesgo, es decir, aquel número que es mayor o menor según el peligro que corre el trabajador en el desempeño de su trabajo, es y fue manipulado durante mucho tiempo. Además de privar al trabajador de la verdad, que es que su patrón es su patrón, y simular una relación inexistente, diciendo que su patrón no es sino un contratante de un prestador de servicios que es patrón, del que realmente es trabajador, de este que es el verdadero patrón. Después de simular todo esto y lo que ello conlleva, y de defraudar a todo mundo, y de pagar menos impuestos utilizando también estos esquemas de outsourcing para reducir impuestos, para simular relaciones inexistentes, situaciones inexistentes, o torcer las existentes y decir que son de otra naturaleza. Los patrones, a través sobre todo del outsourcing, se dedicaban a reportarle al Seguro Social que, por ejemplo, quien trabajaba en una mina y tenía el riesgo de usar dinamita y de pulverizar la roca y de someterla a altos hornos y de hacer muchas cosas más que implicaban un gran riesgo para el trabajador, reportaban o reportar 1%, un número 1 de riesgo, cuando debieran haber reportado un 5, por ejemplo, por el riesgo. ¿Esto qué significa? Que muchos outsourcing reportaron que mucha gente que llevaba a cabo labores peligrosas estaba trabajando realmente en un grado o con un grado de riesgo de un oficinista. Es decir, un 0.5, un 1, una nada. Esto repercutía en el dinero que por concepto de cuotas obrero-patronales entregaban las empresas al Seguro Social. Cada vez entraba menos dinero al Seguro Social. Eso hizo que el Seguro Social emitiera una circular hace ya algún tiempo, me parece que en 2007, prohibiendo que las empresas reportaran un grado de riesgo que no correspondía a la actividad que efectivamente llevaban a cabo los trabajadores. ¿Durante cuánto tiempo le birlaron el outsourcing y en general los patrones al Seguro Social dinero? Durante mucho tiempo. Y eso en parte es en parte la explicación de la disminución de la calidad de los servicios, más lo que ya he dicho, la subcontratación, la subrogación de estos en el Seguro Social. El outsourcing fue un desastre para el trabajador mexicano. Fue una traición de los patrones. Fue un modo de percibir indebidamente mucho dinero. Y fue una traición de los gobiernos neoliberales al trabajador mexicano, permitiendo que sus derechos fueran violados. Todo en contra de él, subcontratado en relaciones simuladas, siendo formalmente trabajador de quien no lo era, con salarios que no se incrementaban porque ya hemos dicho, decían su incremento era inflacionario, con prestaciones miserables y en condiciones deplorables, vendiéndonos al extranjero como mano de obra esclava o barata, vendiéndonos como país no digno, sino simplemente de desecho. Todo eso está cambiando, todo eso ha venido a cambiar gracias al presidente, porque si ellos siguieran, las cosas permanecerían así, o más bien, estarían mucho peor, porque todo lo que ellos tocaban lo destruían, y sobre todo, todo lo que atañía al pueblo. Entre 1981 y 2014, unos 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias. En 2018, unos 18 países habían revertido las privatizaciones. Este informe analiza el fracaso de los sistemas de pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez y su bajo desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficio, costos administrativos, costos de transición e impactos sociales y fiscales negativos, entre otros. Esto es un repaso, un breve y ajustado repaso
sobre lo que aconteció con las pensiones, porque nosotros, nuestros gobiernos, enseguidismo a todas estas otras naciones y sobre todo a los dueños del mundo y del dinero, privatizamos las pensiones. Va para atrás. 18 países en 2018 ya habían revertido las privatizaciones. Y aquí está el mapamundi. Aquí está el mapamundi y dice países que privatizaron las pensiones obligatorias de la seguridad social y que revirtieron las privatizaciones de 1981 a 2018. En color más oscuro, la privatización revertida, es decir, el Estado ha recuperado el carácter público y el control de las pensiones. 12 países han hecho ya, reversión, 18 países en color más claro. Y en color más oscuro, los que siguen con las pensiones privatizadas sin que haya operado la reversión, entre ellos México, como ustedes lo pueden ver. Para muchos, sobre todo para los neoliberales, Chile es un gran ejemplo. Desde Augusto Pinochet, el golpe de Estado a Salvador Allende, el robo de la riqueza de Chile, y que es el cobre, y su privatización. Pero también la privatización del aparato completo del Estado y la instauración, el primer país en nuestra América, en Iberoamérica, en poner en funcionamiento la doctrina neoliberal y los criterios neoliberales. Pues bien, este estudio, cuya lectura recomiendo y que aquí, o sobre el que aquí no abundo, dice el levantamiento o el crecimiento y la caída del sistema privatizado de pensiones en Chile, el alzamiento. Y un libro interesante porque Peter Drucker es un individuo que es gurú, ya falleció, de la administración, y a él le siguieron muchos en sus consejos, y es un individuo el que inventó el inefable concepto de recursos humanos, deshumanizando a los trabajadores, aunque después se dedicó a analizar los asuntos de caridad, la filantropía, que gusta mucho a los hipócritas, para después de exaccionar a los trabajadores y dejar de darles lo que es justo, se dedican a hacer caridades, para lavarse la cara y también para reducir impuestos, porque eso les ayuda a pagar pocos. Peter Drucker es un hombre o fue un hombre inteligente, no cabe duda, pero este gurú de la administración y de las empresas que se inició en General Motors en los Estados Unidos y tiene una gran cantidad de obras que son de lectura obligatoria en todas estas universidades donde enseñan los manuales de buena conducta y comportamiento neoliberal, escribió más bien este libro que se llama La revolución de los fondos de pensión, donde decía que los fondos de pensión se estaban apoderando de unas cantidades de riqueza enormes y estaban constituyéndose en entidades poderosísimas, más poderosas que cualquier otra corporación y tal vez que muchos estados. Pues bien, The New York Times daba cuenta de, en la crisis de 2008, o todavía lo que acontece